Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Magdalena Casillas Sánchez. Le voy a hablar de la sepsis. ¿Qué es la sepsis? Se define como una infección sospechosa o documentada clínica o microbiológicamente con uno más de los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistemática SIRS. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistemática? Es una afección grave por la que se inflama todo el cuerpo. La causa puede ser una infección bacteriana grave, la sepsis, un trauma o pancreatitis. Se caracteriza por pulso rápido, presión arterial baja, temperatura del cuerpo alta o baja y recuento de glóbulos blancos alto o bajo. La afección puede conducir a una insuficiencia orgánica múltiple o a conmoción. También se llama SIRS. 10 criterios para el diagnóstico de sepsis: leucocitos, leucopenia, frecuencia cardíaca, recuento leucocitario normal con más del 10% de formas inmaduras, proteína C reactiva, hiperglucemia, hipotensión arterial, aumento de la creatinina, hipoxemia arterial y procalcitonina plásmica. Menciona las dos fases del estrés metabólico en la sepsis. Fase de hipometabolismo. Se caracteriza por la presencia de una intensa actividad simpática donde existe una caída del débito cardíaco, transporte y consumo de oxígeno, del gasto energético y de la temperatura corporal, asociado a un aumento de la glucosa sanguínea, lactato y ácido graso libre. Fase de hipermetabolismo. Existe un aumento del débito cardíaco, de la frecuencia cardíaca y respiratoria, del transporte y consumo del oxígeno y de la temperatura corporal. El gasto energético está aumentado en 1.5 a 2 veces sobre el basal, dependiendo del tipo y severidad del estrés. Al mismo tiempo, el incremento del gasto energético se traducirá en un aumento tanto del consumo del oxígeno como de la producción de CO2. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? Se recomienda el aumento en el aporte de micronutrientes con capacidad antioxidantes, vitamina C, E, beta-carotenos y selenio. Se recomienda el empleo de dietas enriquecidas en farmaconutrientes en los pacientes con sepsis. El aporte calórico debería ser el 25 al 30 kilocalorías entre kilogramo peso habitual por día. Se recomienda un aporte hiperproteico en los enfermos con sepsis, 1.3 a 2 gramos de proteína entre kilogramo por día. El aporte de glucosa no debería exceder el 70% de las calorías no proteicas. Se recomienda un aporte mínimo de lípidos de 1 gramo kilogramo por día con el fin de evitar el déficit de ácidos grasos esenciales. El aporte de lípidos no debería superar el 40% de las calorías no proteicas. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Se define como el fallo potencialmente reversible en la función de dos o más órganos incapaces de mantener la homeostasis sin la intervención médica. En un paciente crítico, la potencia reversible del SDMO y su mortalidad hace en su tratamiento una prioridad en la unidad de cuidados intensivos. El SDMO implica el fallo fisiológico progresivo de varios sistemas orgánicos interdependientes. El proceso de pérdida de función es continuo y dinámico, y su etapa final es la claudicación del órgano. Alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple son el sistema orgánico, sería cardiovascular, respiratorio, hepático, renal, hematológico, gastrointestinal, neurológico y metabólico. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? Debe evolucionar para no solo satisfacer los requerimientos nutricionales del enfermo y vincular nutrientes de forma efectiva, sino también modificar la respuesta del huésped a la sepsis y la actividad del sistema inmune y prevenir las complicaciones de la sepsis. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe de indicar en la sepsis? Se puede asistir en la preservación de la integridad de la mucosa intestinal y de esta manera prevenir la translocación bacteriana. Para muchos el evento desencadenante de la disfunción orgánica, pero también es importante considerar el riesgo de isquemia cuando se inicia la nutrición enteral en un paciente séptico, sobre todo si está inestable hemodinámicamente. El inicio de nutrición enteral debe ser precoz. Esto es dentro de las primeras 24 a 48 horas del diagnóstico de la sepsis y tras la resucitación del paciente.
¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Las consecuencias fatales de la isquemia intestinal, que la nutrición enteral se inicia tras la resucitación adecuada del paciente. En cualquier caso es necesario, sobre todo en la fase inicial, llevar un control estrecho de los signos de intolerancia intestinal como la distensión abdominal y la ocurrencia de vómitos, a fin de detectar tempranamente una isquemia intestinal subclínica. Se ha visto una mayor frecuencia en diarrea y residuos gástricos elevados y un aumento en la incidencia de las complicaciones infecciosas después de la nutrición enteral energética completa. Nutrición completa o trófica. ¿Cuál? La vía enteral debe preferirse antes de la parental para que el aporte de los nutrientes prescritos como completo de los esquemas de nutrición parental y como estrategia de prevención de la progresión del FOM. Las dietas de inmunodulación que incorporan glutamina y antioxidantes pudiera ser beneficiosa para la supervivencia del paciente, el destete del ventilador y el acortamiento de la estadía hospitalaria. La nutrición parental debe considerarse cuando la vía enteral no es suficiente para satisfacer los requerimientos nutrimentales del paciente. ¿Cuál es la función de la nutrición parental? La nutrición parental debe considerarse cuando la vía enteral no es suficiente para satisfacer los requerimientos nutrimentales del paciente. No es recomendable ya que puede producir daño en el órgano cuando el paciente está mejor. ¿Cuál es la recomendación? Carbohidratos, lípidos, proteínas en el paciente. 50% carbohidratos, 5 gramos kilogramo por día. Lípidos 30%, 1.5 a 2 gramos kilogramo por día. Proteína 20%, 1.2, 1.5 gramos kilogramo por día. Gracias por su atención. Bonita tarde.